Con este segundo vídeo vamos a terminar el estudio de las funciones inversas. En el vídeo anterior habíamos visto el concepto de parejas de funciones inversas, que son aquellas en las que si hacemos la composición de ellas en cualquiera de los dos sentidos posibles, al aplicarle un número arbitrario x, esa composición termina devolviendo el mismo número de partidas. Habíamos visto que, por ejemplo, esta pareja de funciones eran inversas y habíamos comprobado que haciendo esa composición en ambos sentidos nos daba precisamente el número de partidas. Pero la cuestión realmente es, si el dato que a mí me dan es la función f, ¿tengo algún mecanismo, algún método que me permita obtener la inversa de f? Bien, pues precisamente lo que vamos a ver es cómo se realiza el cálculo de la inversa de una función. Realmente, si somos un poco rigurosos, antes de preguntarnos cómo se realiza el cálculo de la inversa de una función, deberíamos preguntarnos si dada una función va a tener inversa. Es una pregunta que no tiene una respuesta afirmativa siempre. Es una cuestión un poco teórica, pero bueno, por lo menos os lo dejo aquí reflejado. Fijaos, imaginad que tenemos la función f de x igual a x al cuadrado y nos preguntamos si esa función tendrá inversa. Vamos a ver que no. Fijaos, si yo le doy valores a esta función, si por ejemplo tomo como x el valor 3, su cuadrado, 3 por 3, será 9. Si ahora tomo, por ejemplo, para x el valor menos 3, su cuadrado, menos 3 por menos 3, también valdrá 9. Es decir, que f lleva el 3 en el 9, pero también el menos 3 en el 9. Lógicamente, no se podrá definir una función inversa de f, porque el 9 tendría que llevarlo por un lado en el 3, pero por otro lado tendría que devolverlo al menos 3. Y sabemos, es decir, esta hipotética función inversa, tendría que asignarle al 9 tanto el 3 como el menos 3. Y dejaría de ser una función porque ya sabéis que una función a un valor de la variable independiente solo puede asignar un único valor de la variable dependiente. Bien, la condición para que una función pueda tener inversa o para que tenga inversa es que no ocurra esto. Dicho de una manera más técnica, lo que tiene que ocurrir es que si A es distinto de B, entonces el valor de la función en A tendrá que ser distinto del valor de la función en B. A las funciones que cumplen esta propiedad en matemáticas se les llama funciones inyectivas. Realmente esta primera consideración que hago es más teórica, pero me gusta que por lo menos lo tengáis claro. Solamente se puede calcular la inversa de una función cuando esta función es inyectiva. Lógicamente, en los ejercicios que se os propondrá de calcular una inversa, no os voy a pedir que veáis que es inyectiva. Ya se dará por hecho el que es inyectiva. Bien, y lo que nos interesa realmente, si una función tiene inversa, por ejemplo, si nos dan esta función, ¿hay un método que nos conduzca a su inversa? Vale, pues os recuerdo cómo lo veíamos en clase. Fijaos, yo parto de f de x que tiene por expresión 2x más 6 e intento ver cuál será la expresión para la inversa de f. Bien, la técnica consiste en lo siguiente, fijaos, cuando yo digo que f vale esto, lo que estoy diciendo es que la y se obtiene haciendo 2x más 6. Y si nos paramos a pensar, calcular la inversa sería ver de qué manera la x se puede obtener realizando cálculos con la y. Bien, entonces lo primero que hacemos es cambiar los papeles que desempeñan en esta expresión, en esta ecuación, la x y la y. Es decir, donde ponga y
pondré X y donde ponga X pondré Y. Y ahora, puesto que lo que quiero es despejar esta nueva variable dependiente en función de esta nueva variable independiente, lo que tengo que hacer es los cálculos necesarios para despejar Y. Fijaos, lógicamente, y tratándose del estudio de la inversa, lo que tendremos que hacer aquí para resolver esta ecuación son los cálculos inversos que llevan a despejar la Y. Es decir, lo inverso de sumar, sabemos que es restar, lo inverso de multiplicar, que es dividir, lo inverso de elevar a una potencia, que será hacer una raíz, y como veremos en el siguiente punto, lo inverso de una exponencial, que será tomar logaritmo. Bien, en este caso es muy sencillo, porque para despejar la Y, basta con primero pasar este 6 sumando y restando, es decir, resolver la ecuación x menos 6 igual a 2y, y por último despejar esta y pasando este 2 que está multiplicando aquí dividiendo. Quedaría x menos 6 partido 2 igual a y. Podemos dejarlo así, o bien, si hacemos 6 entre 2, daría este 3, da igual. Luego fijaos que dada esta expresión para f, obtenemos la expresión para la inversa de f. Sería, por ejemplo, esto que hemos tenido aquí. Se os puede preguntar, dada una función, obtener la inversa, o también, aparte de obtener la inversa, realizar la comprobación, como vimos en el vídeo anterior, para ver que estas dos funciones son la una inversa de la otra. Bien, fijaos que en esencia el método consiste en, primero, intercambiar los papeles simétricos de la X y la Y. Y segundo, despejar la Y en función de la X, utilizando para eso las parejas de operaciones que sabemos que son una inversas de la otra. Como sé que esto os cuesta, voy a hacer otro ejercicio que cayó en uno de los exámenes que, aunque era simple, vi que os costó bastante. En aquel caso lo que se pedía era, dada la función f de x igual a, creo que era 1 partido 2x más 4, obtener la expresión para la función inversa de f. Bien, pues seguimos justo el mismo método. Primero, expresamos la y como función de x en la función que nos dan. Aquí lo único que he hecho es esta f llamarla y. Segundo paso, intercambio los papeles de la y y la x en esta igualdad. Es decir, donde pone y pongo x y donde ponga x pongo y. Y ahora lo único que queda es despejar la y en función de la x, que puede ser más fácil o más difícil, pero siempre es mecánico. Fijaos, una opción que tenemos es pasar este denominador multiplicando. Aquí quedaría x por 2y más 4 igual a 1. Y ahora aquí, puesto que lo que queremos es despejar y, tenemos que poner todas las y, en este caso hay solamente una. Si hubiera más, tendríamos que agruparlas. Digo, dejarla ahí para poderla despejar y dejarla sola en un miembro. ¿Bien? Si hago la multiplicación, queda 2xy más 4x igual a 1. Como nuestro objetivo es despejar la y, pues la dejo aislada, por ejemplo, en este primer miembro, 2xy, y paso lo demás restando, en este caso, al segundo miembro. Y por último, para despejarla, paso todo lo demás que está multiplicando al segundo miembro dividiendo. Me quedaría y igual a 1 menos 4x partido 2x. Y por lo tanto, puedo decir que
la expresión de la función inversa de f será 1 menos 4x partido 2x. Con esto estaría realizado el cálculo de la expresión de la inversa. Se os puede preguntar, porque es una forma también de realizar un ejercicio de composición, que se compruebe que esta pareja de funciones son inversas, es decir, que cumplen esta propiedad y esta propiedad. Por ejemplo, yo voy a hacer una de ellas, por ejemplo, la primera. En la primera habría que comprobar que efectivamente f compuesta con la inversa aplicado a un número cualquiera x nos termina dando x. Para eso, ¿qué hacemos? Pues primero actúa f, que sobre un número hace esto, 1 partido 2x más 4 sobre un número x, y ahora, en segundo lugar, actuaría f menos 1, la inversa de f. Ahora, ¿qué hace la inversa con un número x? Pues hace una división en donde en el numerador hace 1 menos 4 por el número que haya aquí. En este caso, 1 partido 2x más 4. Y en el denominador, 2 por el número que haya aquí. En este caso, 2 por este número. 2 por el número 1 partido 2x más 4. Ahora lo único que quedaría sería hacer las operaciones y comprobar que termina dándonos x. Bien, pues arriba sería 1 menos 4 partido 2x más 4 y abajo 2 partido 2x más 4. Voy muy despacio, pero la intención es que no os perdáis. Arriba tenemos una diferencia con este denominador, pues pongo denominador común dentro del numerador, quedaría 2x más 4, y ahora 1 por 2x más 4, 2x más 4, menos 4. Y en el denominador lo voy a dejar igual, 2 partido 2x más 4. Como tenemos este denominador arriba y abajo, si hacemos, bueno, ya debemos saber simplificar, pero si no, si hacemos esta división multiplicando el cruz, veremos que quedaría este arriba, este abajo, que al dividir pasarían abajo y arriba respectivamente. Total, que al final esto cancelaría con esto y queda 2x más 4 menos 4, es decir, 2x, porque este 4 se irá con este menos 4, dividido entre 2. Este 2 se simplifica con este 2 y finalmente queda x. Luego, fijaos, efectivamente la composición en este sentido termina devolviendo el número de partida. Se podría hacer como ejercicio la composición en el otro sentido y veríamos que también, partiendo de x, terminamos en x. Y una última cosa, el hecho de estudiar las funciones inversas, aparte de ser una cuestión teórica, también es porque aparecen en matemáticas parejas de funciones inversas muy importantes. De hecho, lo que vamos a ver en el próximo punto va a ser dos parejas de funciones inversas, la una de la otra, la exponencial y la logarítmica.